Hola, queridos amigos, les damos la bienvenida una vez más a este su programa No tengas miedo. Hoy traemos un tema bastante interesante que es importantísimo que ustedes conozcan sobre este tema, porque hay mucha gente, de hecho, hasta los mismos católicos están cayendo en el engaño. Así que es importante que estén informados, que sepan las estrategias que tienen los promotores de estos temas que atacan no solamente la fe, sino en sí al ser humano. El tema que vamos a desarrollar hoy es engaños de la masonería y el nuevo orden mundial que enamoran y que destruyen al ser humano. Este es nuestro tema de hoy, pero bueno, antes de presentar a nuestro invitado, quiero hacer un anuncio que me pidieron varias personas que lo hiciera antes de iniciar el programa. Acompáñanos a nuestra primera gira espiritual por Argentina con el padre Gerardo Piñeros. Peregrinación con momentos de oración, sanación y formación espiritual. Visitaremos en Buenos Aires la parroquia Santa María, lugar donde se produjeron 3 milagros eucarísticos comprobados científicamente en la década de los 90. También visitaremos el santuario San Nicolás de los Arroyos, aparición mariana aprobada por la Iglesia. Estaremos también en el santuario Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina. Por último, terminaremos nuestro recorrido visitando las cataratas de Iguazú, una de las maravillas naturales a nivel mundial. Cupo limitado. Separa tu cupo con anticipación. Informes más 57 310 231 85 44. Y ahora sí le hago la presentación a nuestro padre Roger. El padre Roger me perdonará, pero la verdad no sé bien cómo se pronuncia su apellido. Si usted nos ayuda, mucho mejor. Padre Roger. Ndaji Senga. Roger Ra, sí, otra vez, padre. Roger Ndaji Senga, mi Bien. apellido. Padre Roger Ragin Seca. Bueno, ya después lo tendremos escrito y así ya conocerán ustedes más. El padre Roger es misionero, está en Argentina, nos ofrece su misión en la Basílica Nuestra Señora de Buenos Aires, en la capital de Argentina, Buenos Aires, y es oriundo de Burundi, África. Padre, gracias por estar aquí una vez más en este programa No tengas miedo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Padre, el tema, ya lo he dicho, engaños de la masonería y el nuevo orden mundial que enamoran y destruyen al ser humano. Cuéntenos, padre, cómo la masonería, siendo enemiga de Dios, cómo logra infiltrarse en la iglesia. Para entender el papel, Ya, hay muchos documentos y como, por ejemplo, la encíclica de, del Papa Pío X, que denuncia mucho sí, la encíclica Humanum Genus, que denuncia mucho el engaño de la masonería y sí. dice que es el enemigo jurado de la iglesia, de la fe de Cristo. Eso también lo había dicho antes, o sea, 21 años después de la fundación de la masonería, el Papa Clemente, en el Subura eh, in eminenti, que prohibía ya a los católicos ser miembros de la masonería. Y con la condena
de la excomunión. Claro. Así que no es algo, digamos, que uno imagina, es algo real. La masonería es el enemigo jurado de la iglesia, de la fe de Cristo, y entonces tenía que estar dentro de la iglesia para poder entonces eh, llevar a cabo su proyecto de, o sea, de engañar al pueblo de Dios. Claro. Sí, padre, Sí, sí. sabemos que obviamente los efectos que ha traído la masonería en la iglesia son, bueno, son bastantes. Antes de llegar a este punto, nos gustaría saber cuáles son esos engaños que tuvo la masonería para lograr seducir. Entiendo, el Satanás no se muestra tal como es, siempre entra como con la miel para después entrar con el veneno. En este caso, la masonería, el veneno no el veneno, perdón, sino la miel de la masonería, ¿es cuál y por qué seduce tanto? No, la masonería no se presenta tal como algo malo, como algo destructor, como se dice en la carta de San Pedro, se presenta disfrazado en ángel de la luz. Y de hecho, eh, afirman que ellos adoran a Lucifer que, o sea, se llama el ángel de la luz, pero que es un ángel que se rebeló contra Dios. Entonces, su modus operandi primero es la confusión. La confusión, cambiar algo por otra cosa. Eh, por ejemplo, si se cambia la doctrina, la liturgia, los hombres, la mentalidad, el estado de ánimo, las finalidades, los dogmas, pero no cambian los nombres, sino las palabras. Para entender entonces la confusión. O sea, todo lo que uno tiene está ahí, pero pierde su sentido, pierde eh, su significado, pero estando ahí. Y, o trata de desviar la atención de la gente y imponer otros temas. Por ejemplo, los temas como la paz. ¿Y quién no quiere la paz? Exacto. La, el amor. ¿Quién no quiere el amor? La fraternidad. La fraternidad. Entonces, te pinta con esas lindas palabras, hermosas palabras, y de ahí entonces se deja engañar. Bueno, sí, nosotros buscamos la fraternidad, de que todos los hombres si se unen, porque somos hermanos, formamos la misma humanidad. Entonces, con eso uno se queda allí, pero sabiendo que desde cuando el hombre pecó, la fraternidad humana como tal ya no es así, sino que ahora nos hacemos hermanos entre nosotros por adopción. Por eso Jesús, no, en el Evangelio de San Juan, lo dice muy bien, a los que lo recibieron, o sea, recibieron a Jesús, la luz, que es Cristo el mismo, les dio ser hijos de Dios. Entonces, nos hacemos hijos de Dios ahora por el bautismo. Pero somos hermanos, debemos amarnos y hacer todo y llamarlo amar o amor
así entonces seduce a la gente y cae en ese engaño de la masonería. Así es, padre. Y bueno, en este momento, ¿qué efectos ha tenido ese tipo de engaños en la iglesia directamente, en la doctrina del magisterio de la iglesia católica? Eh, Podemos empezar por lo esencial que tenemos en la Iglesia Católica, que es el santo sacrificio de la misa. Entonces, como lo dice la Virgen María, se lo dice a la Virgen María, a los sacerdotes Don Gobi, dice que, ¿qué hizo la masonería? Entonces la cambia en la liturgia, en la Santa Misa, se han ido suprimiendo gradualmente todos los signos externos que son indicativos de la fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Eh, Fíjate que, por ejemplo, en la iglesia, o sea, por lo menos las iglesias más o menos antiguas, cada iglesia tiene un reclinatorio. Sí, ¿Para qué sirve eso? Eso es para que la gente se arrodille en el momento de la comunión, pero ya no se sirve, no se hace. Y entonces, para que la gente no se, bueno, y no se haga esa veneración a Jesús. Y es algo no, digamos, extraño, porque yo siempre lo digo, por ejemplo, fíjate que antes de la comunión, el sacerdote hace una genuflexión antes de la comunión. sí, Entonces, sí, y después entonces muestra el cuerpo de Cristo, es el Cristo, el Cordero de Dios, después de la genuflexión. Lo que hace el sacerdote, ¿por qué los demás fieles no lo tienen que hacer? Entonces, ya no, eso casi se está suprimiendo. Es algo que uno entonces tiene que darse cuenta, porque de ahí viene todo, porque si, si no valora la presencia real de Cristo, si no reconoce, si no se hace la reverencia al Santísimo Sacramento, se pierde todo y al mismo tiempo la iglesia pierde su sentido. Por eso hoy en el día, cuando uno ve, se convirtió en una forma de un lugar, como cualquier lugar. No hay veneración, no hay respeto, no hay reverencia eh, que se ve en la iglesia, en las iglesias hoy en el día. Entonces, eso es algo entonces que se ve mucho. Entonces, además de eso, de ir suprimiendo los signos externos que hacen reconocer la presencia de Jesús en la Eucaristía, van también sacando de la gente el sentido fundamental de la celebración. Por eso ahora no se habla tanto de la Eucaristía como el sacrificio de la cruz, sino como una comida, un banquete, un el compartir. símbolo El, prácticamente. sí, el símbolo. Entonces, todo eso consiste en quitarle el sentido sagrado a Jesús, a los misterios que celebramos eh, y el santo sacrificio de la misa queda reducida
nada más que un banquete de confraternidad. Somos hermanos, Claro. sí, en la misma mesa. Quitándole así entonces el protagonismo que requiere realmente Jesús en la Santa Misa, o sea, es como desconociendo que en el momento de la consagración se hace presente el cuerpo y la sangre de Jesús, no como símbolo, sino real, o sea, hay grandes pruebas hasta de científicos que eran ateos y a raíz de comprobar que en una hostia que había sangrado era de una persona viviente, se convirtieron. Entonces, creo que la masonería ha tratado de quitar ese protagonismo que tiene Jesús, pero pues obviamente que no lo va a lograr porque contra Dios nadie puede. Y claro, sí, sí, esa lucha de Satanás es permanente y lo debe hacer, pero claro, Satanás nunca va a vencer. Y por eso Jesús le promete a sus discípulos que los poderes del maligno nunca van a prevalecer sobre su iglesia, pero sí, hubo y habrá un golpe sobre la iglesia, pero vencerla jamás. Claro. Esto Sí. es lo que tiene que ver ya pues como con la parte cristiana, la parte de fe, pero también a nivel humano también ha traído grandes consecuencias, padre, en sí. Eh, Podríamos enumerar algunas encíclicas que ya tratan como de afectar y de destruir al ser humano directamente y que está jugando con la salvación de su alma. Y lo que pasa es que, ¿qué hace la masonería? La masonería trata de, sí, de impedirnos alcanzar lo que tenemos que hacer para alcanzar la salvación. Entonces, por medio de interpretaciones naturales y racionales, y con el pretexto de volverla más comprensiva y aceptada, donde la masonería vacía la fe de todo el contenido sobrenatural. Entonces, y, y después entonces el, el, la verdadera enseñanza en su discurso y queda la enseñanza social, que está muy bien también en lo social, pero sí se queda solamente lo social, o sea, lo que se llama políticamente correcto y lo socialmente aceptable. Si se queda eso, ya no sirve porque el verdadero amor viene de Dios. Entonces, es eso, ese eliminar del discurso todo lo sobrenatural, todo lo que tiene que ver con la salvación, todo lo que tiene con la doctrina de la iglesia y quedar con algo social, algo que supuestamente uno puede entender, porque según ella, las cosas sobrenaturales no se puede entender. Por eso hasta la traducción de los textos en el latín, siempre la excusa era que la gente pueda entender lo que haga. Pero siempre hay que saber que no podemos entender todos los misterios, porque Dios nos supera. Dios es inalcanzable. Lo que podemos alcanzar es lo que Él mismo nos revela. Así. Revela. Sí.
Así es. Bueno, padre, esto en lo que tiene que ver con la masonería. Ahora, como si fuera poco, no solamente tenemos que luchar contra la masonería, sino con también el nuevo orden mundial, en donde ya varios países, gobiernos están unidos para llevar a cabo este supuesto nuevo orden mundial que supuestamente para ellos buscarán un mundo mejor, pero que realmente quienes conocemos cuáles son esas trampas sabemos que es también todo un engaño. En lo que usted ha podido estudiar, ¿qué engaños ha encontrado en esto que se promueve como un nuevo orden mundial? Primero, quería volver a eso del engaño de la iglesia, de eso de quedar con lo natural, o sea, el puro materialismo, como lo hemos visto también, sobre todo en este tiempo, en esa locura llamada pandemia, y como, por ejemplo, eh, se cerró a las iglesias, eh, que se prohibió las celebraciones eucarísticas, pero permitiendo, por ejemplo, la vacunación en la iglesia y con mucha gente. Y después, cuando por ejemplo, se prohibía la comunión con la boca, diciendo que se podía contagiarse, comulgando, recibiendo a Jesús. Es algo inédito. Eso es un sacrilegio horrible. Decir que al recibir a Jesús se puede contagiar. Claro, Jesús, que es el todopoderoso, el médico de los médicos, el Dios creador. Decir que al recibirlo se puede contagiar. Y, y que es un sacrilegio tremendo. No sé si un día, por lo menos, los obispos, los sacerdotes, van a poder pedir perdón por ese pecado de sacrilegio eh, que cayeron, a la que cayeron. Me parece tremendo, tremendo. Esperemos que haya un arrepentimiento público y comunitario, si no, es increíble. así es. Entonces, la, volviendo a la nuevo orden mundial, y también hay que saber que es la misma masonería esta vez que obra desde afuera de la iglesia, pero que es, o sea, es la otra cara, o sea, el otro brazo de la, del demonio. Así es. Entonces, eh, todo eso lo hace como algo bueno, como algo que están buscando algo bueno, eh, el desarrollo sostenible, los derechos humanos, los derechos de la mujer. Y sí, que están buscando proteger a la gente mediante las inyecciones. Todo eso entonces viene como, o sea siempre está una forma de, ¿cómo se llama? De la, la filantropía, como si estuvieran haciendo el bien para la humanidad, pero siempre detrás de todo eso hay hay su plan que no es ni más ni menos sino la reducción de la población y el control, Claro. y su control.
Padre, vamos a ver Y este corto anuncio y luego continuaremos también con los efectos que trae este nuevo orden mundial y cómo se sustituyen poco a poco los mandamientos de la ley de Dios por mandamientos totalmente terrenales. Entonces, ya regresamos. Muy bien, Padre, continuamos entonces sobre los efectos que ha tenido esta infiltración tanto de la masonería como del nuevo orden mundial en la iglesia y cómo poco a poco han ido sustituyendo los mandamientos de la ley de Dios por mandamientos totalmente terrenales. Todavía no lo es así, obviamente, pero pues, ¿usted cree que podríamos llegar a ese punto, padre? y vamos a llegar a ese punto y ya estamos llegando, pero la pregunta debe ser, ¿por qué entonces atacan a la iglesia? Ujú. Porque ahí está el fundamento de todo. Sí, atacan a la iglesia porque primero es la única iglesia de Cristo. No hay una, no hay dos, no hay tres. Es la única iglesia que no es, o sea, yo siempre no hablo de la iglesia católica, sino de la iglesia, porque no hay otra iglesia. Y lo que pasa es que eso de decir la iglesia católica es una de las confusiones cuando nacieron otras sectas, otras confesiones religiosas, sino católica no es el nombre de una iglesia, sino que es una de las cuatro características de la iglesia que fundó Cristo, que es la iglesia una, santa, católica y apostólica. Entonces, eh, quedando con la católica, eh, se le quita a la iglesia las otras notas características que tiene. Entonces, eso hay que saberlo. Entonces, y decía, ¿por qué entonces atacan a la Iglesia Católica? Porque, como lo dice San Juan en su Evangelio, capítulo 8, 34, dice que Satanás es el primero mentiroso y homicida. Así, así lo llama Ah, Juan a Satanás, o sea, Jesús. Satanás es mentiroso y homicida. Entonces, es, Satanás a través de la masonería ataca a la iglesia porque sabemos que la iglesia es el amparo de la humanidad. ¿Por qué la iglesia es el amparo de la humanidad? Lo que pasa es que la dignidad inalienable e inherente al hombre es incondicional e innegociable. Y por eso, para confundir a la gente, se evita el concepto de la dignidad. Esa palabra no aparece, la dignidad no aparece, sino que lo hacen, hablan de los derechos humanos. ¿Por qué derecho humano? Porque el derecho se lo puede quitar, pero la dignidad es fundamental, es esencial. Pero el derecho uno lo puede conceder o quitar, o cambiar, o suspender, o darle otra interpretación que corresponde al fin que uno quiere alcanzar. Por eso, de eso nace eh, esa cultura de la muerte, el aborto, la eutanasia. Nace de eso, de la mala interpretación de los derechos. Pero cuando sabemos que el hombre, el ser humano tiene su dignidad de vivir inalienable, incondicional, ahí nadie puede discutir. Pero ahí entonces todo se lo cambia con derechos humanos y bueno, entonces el único capaz de defender esa dignidad humana
es la iglesia, porque es ella la garante de la verdad revelada y en la cual encontramos de dónde viene el hombre. ¿Por qué? Entonces, si sabemos de dónde viene el hombre, podemos también saber por qué merece ser respetado. No solo de dónde viene, sino a dónde se dirige. Entonces, esa manipulación de concepto y lenguaje, esa violación de la dignidad humana, solo la iglesia puede denunciarlo y combatirlo, porque sabe que el ser humano ha sido redimido a precio de la preciosísima sangre de Cristo. Y ella tiene esa misión de anunciar su camino de salvación. Por eso entonces Satanás no puede tolerar eso. Por eso entonces busca, o sea, persigue a la iglesia de Cristo. Así es, Padre. Y bueno, esto al tratar de destruir la iglesia, ¿qué efectos tiene directamente en el ser humano? Porque mucha gente dirá, no, pero esto no me compete a mí, no soy creyente, no creo en eso, entonces a mí no me afecta, pero sabemos que sí afecta y que destruye a toda la humanidad. ¿Usted puede explicarles en qué efectos, en qué casos estos engaños sí destruyen a la sociedad, a la humanidad en general? Primero, cuando la iglesia no está cumpliendo su misión, la gente pierde la salvación, que es lo fundamental. Ese es el engaño, ese es sí, lo importante, lo básico de todo, de todo. Pero no solo eso, sino hablando de la cultura de la muerte. eh, por ejemplo, yo decía que cuando a uno le dice, bueno, yo no voy a, yo a mí no me, por ejemplo, a mí no me importa el aborto porque yo no voy a abortar, no hago nada, pero si a uno no le importa, después viene la eutanasia. Esta vez se le toca a él, a él. Ujú. Entonces, ¿por qué esa cultura de la muerte no se detiene? Porque Satanás es homicida y mata a cualquier persona. Entonces, si uno escapa del aborto, por lo menos no va a escapar a la eutanasia. Entonces, así el ser humano se afecta. También, no solo eso, sino que eh, cuando no reconoce a la dignidad humana, se puede hacer cualquier cosa, como por ejemplo la manipulación genética. Sí, Claro, hasta ahora, y, se, y si se puede, ahora dicen que se puede hasta manipular el ADN del ser humano. claro. Y Y claro, entonces todo eso afecta a la humanidad. Y hay algo, no sé si la gente se dio cuenta, por ejemplo, eh, volviendo a esa locura, cuando se decía que había un personal esencial que podía salir, personal esencial. No se da cuenta qué peso tiene esa palabra. Peso, o sea, desde el punto de vista antropológico y filosófico. Lo que no es esencial se lo puede eliminar, se lo puede tirar a la basura, porque no sirve. Entonces, sí, llamar a la persona no esencial. La gente no se da cuenta hasta dónde llega la, esa palabra, esa palabra. Entonces, después vienen otras cosas, sí, como si
estuvieran luchando por el bien de la humanidad, la ecología, por ejemplo, Ujú, claro, el cambio climático, por ejemplo, claro, todo eso, o sea, entonces, hay que entender todo lo que está detrás de eso, de sí, eso. Y lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso no de la ecología, sino del ecologismo, sí, eh, hay que saber que eso, hoy en día, cuando se habla del cambio climático, ¿quién es el enemigo de la ecología? Es el hombre, el ser humano, según ellos. claro, Entonces, si uno es el enemigo, para proteger a la víctima, ¿qué hay que hacer? Se bacán, puede hasta eliminar al enemigo. claro, Entonces, si el hombre valorando. es el enemigo, claro, si el hombre es el enemigo de la ecología, si el hombre es el que provoca el cambio climático. Entonces, para proteger el medio ambiente, hay que eliminar al hombre. No llega, no, entonces hay que, digamos, pensar mucho para entender hasta llega eh, esa manipulación. Y el tema del ecologismo hay que empezar entonces por o sea, la época del ateísmo, cuando el ateísmo se vio mucho, por ejemplo, porque empieza por allí. Cuando el filósofo Nietzsche proclamó la muerte de Dios. Ujú, Sí. Entonces, sí, decía que a Dios lo hemos matado. Después vino entonces la exaltación del ser humano. Entonces se pasa a la, a la de la, de la, de la, de la, de la, de Dios como fundamento y pasa al hombre como dueño de todo, de todo. El antropologismo absoluto, absoluto. sí, Entonces mata a Dios por exaltar al hombre. así es. Pero todo eso apuntaba al hombre. Entonces, ¿por qué el hombre sin Dios nadie lo defiende? Nadie lo defiende. Entonces, ahora el hombre se ve enemigo de la ecología. Antes Dios era enemigo del hombre, enemigo de la libertad del hombre. Había entonces que eliminar al hombre, a Dios, para que el hombre se sienta libre. Y ahora entonces la ecología, el medio ambiente, se está acabando Claro, por el hombre y sus actividades. Entonces, hay que eliminar al hombre. O sea, se pasa del antropologismo al ecologismo, claro. pero eliminando al hombre como enemigo de la, del medio ambiente. Así es, padre. Y prueba de esto, no sé si usted sabe de este hombre, Elon Musk, que ya Sí, está trabajando diseñando pues las mujeres robots. De hecho, presentó a su novia y es una novia, es robot fabricada por él. sí, Y dice sí. que está construyendo varias mujeres robots para acompañar a los hombres solteros. Entonces, imagínese o sea, lo que está construyendo y lo que nos espera a nosotros en el futuro. O sea, se preocupan tanto por el cambio climático y ni siquiera en la forma en que vamos, ni siquiera sabemos si sí van a haber
humanos en muy pocos años, porque las tasas de natalidad a nivel mundial cada vez son más bajas. Eh, Otra cosa que hay que subrayar o que hay que saber es que hablando del nuevo orden mundial, son palabras suaves. La misma confusión que sigue, porque en realidad el nuevo orden mundial no es el signo de la llegada del anticristo. Ujú. Sí, o sea es pasar del orden de Dios al orden, al orden del anticristo, porque el nuevo orden mundial es el mundo sin Dios, sin los mandamientos. Eso no es posible, no es posible mientras todavía no llegó el anticristo. Y algo hay que saber es que tampoco es posible mientras se puede todavía celebrar una sola misa en el mundo. Ya. El anticristo no puede llegar mientras se está celebrando una sola misa en el mundo. Entonces, el nuevo orden mundial es la llegada del anticristo. Entonces, volviendo a eso de Elon Musk, eh, lo que, eh, lo que está haciendo no es algo, digamos, está llevando a cabo el proyecto que, que vienen desarrollando hace mucho. Y hay que leer el libro del patrón del Foro Económico Mundial, el libro que se llama La Cuarta Revolución Industrial, Sí, que dice, por ejemplo, en la página 145, sí, habla de un polvo inteligente compuesto por una miríada de computadoras equipadas con antenas. eh, el polvo dice que es muy pequeño, que un grano de arena, y es capaz de organizarse dentro del cuerpo para crear ad hoc y activar un conjunto de procesos internos complejos, internos al ser humano. Entonces, eso lo escribió en el 2016, wow. así que no es algo Ya. nuevo. Y en la página 144 dice, los dispositivos implantados dentro del cuerpo humano permitirán comunicar pensamientos normalmente expresados a través de quien habla, a través de un teléfono inteligente incorporado y pensamientos o emociones potencialmente no expresados mediante la lectura de ondas cerebrales o otras señales. Entonces, lo que él está haciendo, o sea, es digamos, la práctica de lo que ya han desarrollado. No, lo que pasa es que cuando ya ponen a luz algo, es que ya está listo para funcionar. Sí, Por eso, la gente, por favor, que esté atenta, porque no sabemos lo que está por llegar muy pronto, ya que empiezan a anunciar este tipo de cosas. Cuando uno escucha de esos ataques contra la iglesia, cuando uno ve, por ejemplo, que hoy, sí, la iglesia se ve muy casi débil, con muy poca gente ahora que están acudiendo a ella, que recibe los sacramentos, que viven los mandamientos.
uno a veces puede desanimarse y dice, bueno, al final que la iglesia es de Cristo al final. Entonces yo les quería dejar lo que el catecismo de la iglesia dice sobre la iglesia en esos últimos tiempos. Es el numeral 675. 675, ¿qué dice? Antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a sus peregrinaciones sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo mesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Así que eso debe suceder. Pero si está sucediendo, cada vez más se pone fuerte, es que Jesús está cerca. Así es. Les pido prepararse y siempre teniendo en cuenta lo que la Virgen María nos pidió hacer. Eso siempre lo menciono yo. La consagración a su Inmaculado Corazón, el rosario, el sacramento de la reconciliación, la misa frecuente y bueno, y eso, y la adoración al Santísimo Sacramento. Con eso vamos a vencer al enemigo y la iglesia en nosotros quedará de pie hasta que el Cristo vuelva a llevarnos a su reino. Así que muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Amén. Muchas gracias, Padre, y nos regala su bendición. El Señor esté con ustedes Espíritu. y que Dios Todopoderoso los bendiga, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre. Y Bueno, gracias. a ustedes también, gracias por seguir el programa. No olviden escribirnos a no tengas miedo, no tengas miedo 2020 @gmail.com.